De presentar su esperadísimo álbum debut, La Insolación, inspirado en la obra de Carmen Laforet y que nace de una conexión personal que el artista tuvo con esa obra durante su juventud. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy corporativo, vienes de azul. Sí, sin querer, vengo del mismo azul, del mismo tono. Y además con una frase en catalán en la Sí, tú y camiseta. yo per sempre. Qué bien. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, perfectamente. ¿Sabes catalán o no? No. Muy poquito, ¿no? Pero me he dado cuenta de que lo tengo muy, muy intuitivo. Porque a veces suelto palabras que me vienen y son así. Me gustaría aprenderlo, la verdad. Pues Siempre ya sabes, me aquí gusta unas mucho semanitas los idiomas. y sales ya con un máster, ¿eh? Ya. A ver, sí. ¿cómo es que haces este álbum debut y te inspiras en una obra que leíste de adolescente en el colegio o en el instituto, ¿no? Sí, en el instituto. Y que de repente dices, pues venga, voy a hacer un disco que tenga relación y que esté todo alrededor de... Claro, pues lo curioso del disco es que no fue tanto un disco hacia el libro, en plan pensado para el libro y dedicado al libro, sino que fue un disco que empezamos a hacer desde mis experiencias y desde mí completamente, en el que de repente apareció el libro. Y volví a él porque en el momento de leerlo, con 18 años, hace pues casi 3 años, me identifiqué un montón y lo guardo con mucho cariño. Y al hacer el disco estaba viendo muchas similitudes, como que siempre estuvo ahí el libro, al final de mi cabeza siempre estaba ahí. Y haciendo el disco y las canciones veía muchas similitudes y lo rescaté un poco para hacerlo, para unificarlo con el disco, pero es más un apoyo para el disco que un disco que hable del libro, porque al final las canciones hablan de mí y todas son experiencias mías, solo que ligadas un poco a la experiencia del personaje. ¿Qué es lo que te inspiró? ¿Qué es lo que te marcó en ese momento pues a la hora de leerlo? El protagonista y sus experiencias y cómo lo presentaban y cómo se desarrollaba. Además se llama Martín. Qué casualidad. Entonces es como también mucha casualidad porque es, pues salvo por la tilde, el mismo nombre. Y bueno, y experimenta mucho y está en una etapa como muy, muy bonita de exploración de 18 años, justo en la que estaba yo. Bueno, él es un poco más pequeño, pero va creciendo a medida que avanza el libro. Empieza a tener sus primeros despertares, sus primeros amigos. Todo esto en un ambiente muy bucólico veraniego, con su padre, en su casa, en la arena, descrito precioso y súper bonito. Y bueno, me vi reflejado. La verdad. ¿Y cómo es que le has puesto La Insolación al disco? Muy original, de hecho, ¿no? Bueno, es el nombre de la novela, al final es el mismo nombre, La Insolación se llama el libro. No decidiste cambiarlo en ningún momento. No, creí que tenía mucho sentido que fuera La Insolación. No tanto por únicamente el libro, sino sí, era como algo más sensorial y unificaba todo muy bien. No sé, fue como me salió. Y en este tiempo, ¿no? Un poco más de 2 años, ¿no? Has tardado en saber cuál era tu sonido, ¿no? Conocerte bien artísticamente. ¿Qué es lo que has podido ver de ti? ¿Lo tenías muy claro o has ido investigando a medida que avanzaban un poco los meses, ¿no? Y salías de la academia, entonces... Eso es. Te llegaban también ofertas, imagino, ¿no? Todo muy de golpe. Sí. Pues ha sido ir investigando y encontrar el momento de enfrentarme a pensar en unas canciones, a escribirlas, a ver con quién las escribía, con quién me juntaba para hacerlo, y así como todo muy pieza por pieza. Y es verdad que sí que creía al inicio de la creación del disco que tenía unas ideas muy claras y luego van evolucionando. Y qué bien que evolucionen y que haya retrocesos para encontrar otros caminos, porque empecé haciendo un disco y luego retrocedí bastante. Es cuando entraron Hidrogenés al proyecto y lo recondujimos. Y bueno, todo es ir probando, dando pasos, cogiendo referencias y escuchándose a uno mismo y aconsejando y dejándose aconsejar y esto es el resultado final. Los que te vimos en la Academia de OT, veíamos un gran artista, ¿no? Que tenía aún mucho por sacar. Joder, gracias. ¿No? Y has sido, o sea, eres cantante, pero también has hecho de actor, sí. series, obras de teatro. Te hemos visto ahí con toda una parte muy artística tuya. Desde bien pequeñito apuntabas maneras y te apuntabas siempre a clases extraescolares, por ejemplo, de teatro y cosas así. Sí, tanto mi madre como mi padre siempre han sido súper apoyo en eso y desde pequeño mostraba como mucha inquietud por
por bailar, por cantar, y ahí estuvieron mis padres para apuntarme a todas las clases al conservatorio. Ellos también lo veían muy fuerte y les agradezco un montón que apostaran por esas inquietudes mías de niño pequeño, que a veces pues decir, bueno, se le pasará, Claro. bueno, que sí, tú vas a hacer esto. Y al final lo que un niño dice es muy puro y es lo que siente y no está condicionado por nada. Entonces, sin poder impulsar esas emociones son importantes para el niño. Entonces, estoy muy agradecido de esa escucha de mis padres, que siempre ha habido en mi casa, ese apoyo y haber podido formarme y desenvolverme siempre con la idea mental de que esto era lo mío y de que acabaría viviendo... Haciendo algo, ¿no? No sé, ni siquiera viviendo de ello, sino simplemente... pues eso, haciéndolo. Y poder desarrollar, ¿no? Que al final el talento, si se queda dentro, después... Claro, y eso, y dando pasos y buscando lo siguiente, y metas y objetivos, y se me metió en la cabeza que yo quería estar en OT y vivir OT, entonces fui OT, y luego también tenía la cosa de estudiar interpretación y entré a estudiar arte dramático, y pues eso, siempre como escuchando los impulsos del cuerpo. ¿Qué recuerdo tienes? ¿Tienes algún momento en concreto que digas, en ese momento fue cuando vi claro que podía conseguir todo eso que me propuse? Pues yo creo que fue eso, a los 17, 18, que estaba estudiando artes escénicas en bachiller. Ahí empecé a conocer a los que son ahora mis amigos. Y fue como florecer un poco y ver el camino ahí claro, como con mi nombre. Y paso a paso, pues seguirlo. En plan, ¿qué es lo siguiente? ¿A dónde puedo llegar? Tal, la carrera, tal, no sé qué, OT, serie, con los Javis. O sea, como de repente paso a paso, pero grandes pasos y como con la inercia de hacerlo simplemente. ¿Cómo ha sido trabajar con los Javis? Unos grandísimos profesionales y que además vinieron a la academia y vieron clarísimamente tu perfil, ¿no? Como una opción, ¿no? Para participar en sus proyectos. Yo flipé mucho ahí. Porque era la primera vez que les veía en persona. Bueno, no, les vi en el Festival de Donosti de 2023 que presentaban justo La Mesías. Fui a verlos como fan y tal, con mis amigos, antes de empezar OT. Yo ya estaba ahí como en el casting final, pero no sabía nada. Y fui a verles, vi a Maya, vi a todas las chicas de Estela Maris y tal. Y al de unos meses vinieron ellos a visitarnos y ya nos conocían y ya me hablaban como con cariño. Entonces, claro, para mí fue como estar soñando. Fue como, ¿cómo pasó esto de la noche a la mañana? Y al salir, pues ahí estuvieron para mí y para verme como Jere en Mariliendre, y fue mi primer proyecto post-OT y estoy ¿Cómo muy lo contento. viviste? Porque una nueva faceta. Sí, era una faceta... Bueno, yo venía de empezar a estudiar interpretación y era un poco el camino que iba a hacer. Salté a la Academia de OT para cantar semana tras semana y entrenar la voz, y aprendí muchísimo, pero me hizo mucha ilusión que al salir lo primero que tuviera para desarrollarme fuera un proyecto como actor. De interpretación. Sí, lo agradecí un montón y que me cogieran, la verdad. Y con ellos pues muy guay. Es verdad que estaba un poco disociado al principio porque venía de una experiencia muy grande y con mucha exposición. Entonces fue como, vale, ¿cómo gestiono, cómo bajo a tierra? Estoy un poco en las nubes, pero ya a mitad de rodaje o así me relajé, y luego toda la promoción y el estreno pues fue increíble. Si tuvieras que elegir entre interpretación más como actor, sí, o más artística de hacer discos, de subirte a un escenario y cantar tus propios temas, ¿con qué te quedas? Es que esta es una pregunta bastante recurrente en mi vida y nunca elijo, porque tengo verdaderamente un hueco para las dos muy fuerte. Y eso, la cosa es que son diferentes y tienen como compartimentos diferentes dentro de mí. Entonces, ahora mismo que he encontrado el foco para hacer este disco, para defenderlo en unos conciertos y para estar encima del escenario cantando con mi voz ahí en primer plano, pues evidentemente me sale decirte que la música. Pero cuando he estado rodando Mariliendre o estudiando en Dantzerti en Bilbao, era la vena actoral la que estaba ahí, la de interpretar diferentes papeles y la de aprender y crecer como actor. Entonces conviven y me encanta, porque creo que las puedo... complementar bien. Sí creo. 10 canciones este disco, ¿por algo en especial? ¿10 o...? No, de hecho iban a ser 11, pero... Vaya, nos hemos quedado sin una. ¿Qué tenía esa canción? No, queríamos era como un poco capricho de Hidrogenes y mío de hacer otro track más instrumental, solo como más ambiental, pero al final no nos cuadró y no lo vimos y lo dejamos en 10, que nos parece un buen número también. Y me has comentado antes que Me han dado un bolígrafo, es tu canción favorita del disco, ¿por qué? Sí,
Pues sí, lo es. Yo creo que musicalmente es la que más me gusta y con la que más vibro. No sé, fue muy bonita hacerla y tiene como bastantes juegos musicales y armónicos y es verdad que estrofa a estrofa como que va modulando la canción y va subiendo un tono, un tono, un tono hasta acabar la canción cantando 5 tonos más arriba de lo que empiezo. Y lo guay es que no te das mucha cuenta porque está como tan bien mezclada la instrumental con la voz que es como muy... como un paseo, pero si de repente vuelves a ponerlas como que empiezo súper grave. ¿No? Entonces hay como cosas que son muy disfrutonas de cantar también. Y la letra salió muy bonita, el significado de enfrentarse a crear ya como para un público y ese miedo y ese respeto, pero a la vez como esta letra tan juguetona. No sé, ahora mismo es como mi fab, pero todas tienen... Te podría contar curiosidades de... A ver, curiosidades, nos encanta eso. Sí, vale, pues ahora a ver qué te digo. No sé, de cuál te cuento. ¿Alguna que te haya marcado especialmente y que te haya pasado algo en concreto con esta canción? Bueno, pues estoy contando también bastante que con Miles Torninos hubo bastante bloqueo a la hora de hacerla porque tenía pues mucho vínculo emocional, porque es una canción dedicada y queríamos hacerla bien y que fuera bonita y la dejamos un poco rezagada. Bueno, ya la pensaremos, vamos a la otra, ya la pensaremos. Allí, ¿no? Y llegaba el final a la hora de entregar el disco y era como, vale, ¿qué hacemos con esta canción que no tiene ni nombre, ni letra, ni nada? Y un día funcionó, empezamos a pensar, pues eso, letra, ideas y poco a poco se fue desatascando y salió una tarde del tirón y fue muy bonita hacerla. ¿Crees que con este disco la gente que te ha visto en OT va a poder seguir conociéndote igual o qué ha cambiado en Martin en este tiempo? Yo creo que estoy pudiendo mostrar facetas nuevas y lo mucho que quiero siempre avanzar y hacer cosas nuevas. Al final OT es un programa que te muestra semana a semana preparando una versión y presentándola en el escenario. Y luego lo que se pueda ver en el 24 horas de convivencia y gustos personales, pero no mucho más. Y yo sí que tengo claro que soy mucho más de lo que se me vio haciendo en OT. Entonces eso es lo que espero que pueda ver la gente que me sigue en el programa, que tengo otras ambiciones y otras inquietudes. ¿Y cómo es que años después, cómo te sientes de que después de que haya pasado tiempo y que hayan venido otras ediciones, continúe ahí la gente viéndote, siguiéndote, yendo a firma de discos, pues preguntándote mucho. También por giras? Sí, por lo agradezco un montón, porque, joe, están ahí desde el principio, entonces yo me siento muy unido también a la gente que me ha apoyado y ahí estaré también para ellos y ellas cuando necesiten. Y... claro, hay muchos compañeros tuyos que han pasado por aquí, ¿no? Y les he preguntado cómo viviste el salir de la academia, si con mucho estrés, si con esta disociación, ¿no?, que comentabas. ¿Tú cómo lo viviste? Sí. Y ahora también con la perspectiva, ¿no?, de haberlo vivido. Sí, me veo a punto de cumplir 19 años saliendo de OT después de vivir todo el programa. De los más pequeñitos, además. Claro, era el más pequeño con Ruslana. Y bueno, pues muchas gestiones que hacer, también mucha emoción porque sí que sentí que venían nuevos proyectos y que había sido un buen paso estar en OT, que no simplemente se quedaba en he estado en un programa, sino que he crecido artísticamente, me he mostrado y bueno, y tengo camino que recorrer aún. Entonces tenía esa emoción y a la vez la necesidad también de volver a casa y de estar con mi gente que no pude saciar por el momento en el que estaba. Entonces sí, como disociación de emoción y ganas de descansar también. Pero bueno, estoy muy contento de... Dices en este disco que eres muy nostálgico. ¿Sientes nostalgia también con todo lo que ha pasado o no? Sí, soy muy de guardar como los recuerdos fuertemente y acudir a ellos y como revivirlos. Pero para bien, también ¿no? soy una persona muy de mirar hacia adelante, ¿eh? O sea, una cosa creo que no quita la otra. O sea, me gusta mucho lo que he vivido y tengo un buen álbum de recuerdos que me gusta utilizar. Pero soy muy de presente y de exprimir los momentos. Pero eso es lo guay, porque siento que los exprimo en el presente y en el futuro podré... Te sirven, ¿no? Claro, podré recordarlos porque los he vivido mucho. Es como todo es un círculo, en realidad. Lo que vives para luego recordarlo, para usarlo, para luego hacer nuevos... Es como nuevos recuerdos, que es una de las canciones del disco, es como la definición de mi cerebro, un poco. Por eso es la primera canción y es como la
La que el da árbol. como la premisa, todo. El ¿no? árbol de la vida. Hay una canción que se quedó a medias, ¿no? Con Gala Durán, Sí, El Faro. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Bueno, pues esta canción entra dentro del periodo previo a conocer a Hydrogenes y a trabajar con ellos. Y el 99% de esas canciones y esas maquetas están en un cajón, incluida esa, El Faro. Sí que recuperamos Estoy listo, que es la única que empecé a componer con otros dos artistas, que son Plinio y Marinador. Y con Hydrogenes le dimos una vuelta para el disco porque tenía una energía muy parecida a lo que estábamos trabajando. Y es verdad que hay muchas canciones ahí enterradas, que puede que salgan, que puede que se den una vuelta, que puede que nunca salgan, pero lo que sí tengo claro es que siempre formarán parte del proyecto de La Insolación, porque me hicieron darme cuenta de que eso no estaba funcionando tanto. Ahí hablábamos ahora al principio de la entrevista, ¿no? De que llevas ahí medio el catalán, pero hay una canción en la que cantas en español y también en francés, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Pues Jeremy es la canción en la que hago mitad castellano, mitad francés. Y bueno, cuando surgió esta idea con Hydrogenes fue como un sí rotundo hacer este pop francés. Y nos pusimos a escribir en francés y en castellano. Y bueno, narro una anécdota que viví con 16 años, el año que pasé en Francia estudiando. Vale, o sea, ya sabías francés de antes. Sí, lo venía estudiando, me gustaba mucho el idioma y quería saberlo muy bien. Entonces como que fui a la escuela de idiomas en Bilbao, en clase tenía clase de francés, iba a clases particulares al medio. O sea, era como que quería estar muy involucrado en el francés y una vez más mis padres me apoyaron en eso y me animaron. Y luego ya en cuarto de la ESO me fui un año a Anglet, que es un pueblo cerca de la zona vasco-francesa. Y ahí lo medio perfeccioné. Y eso me enamoré de un tío que no me hizo ni caso. Así en resumen. Básicamente. Y de ahí sale esta canción. Pues Martín, estamos encantados de tenerte aquí, además aprendiendo catalán con esta camiseta que te han regalado unas fans, ¿no? No, me la han regalado unas chicas que tienen la marca de Send vale. Sales. Bueno, serán fans seguramente también. Bueno, yo soy su fan también. Vas a estar de gira, ¿no? Sí, empiezo el 15 de mayo en Zaragoza. ¿Aquí en Barcelona te veremos prontito o qué? En Barcelona el 21 de mayo. Ya dentro en de la Sala nada. Apolo, sí. En un mes y poco. Muchas ganas, imagino, ¿no? De subirte al escenario, de vivir el directo en tus propias carnes, ¿no? Sí. Pues qué bien. Muchas gracias por venir. Enhorabuena Gracias por a este discazo que te has marcado y que vengan muchos más. Gracias, joder, muchas gracias. Adeu.